Villa, Yacaraí, Jacaraicuera, Oremoidoa, Coatupen, Oremaitei, Coripeba, Pepe, Guarán, Tapinaza, por Enteorequilla. Su Excelencia Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana ANR, expresidente de la República del Paraguay. Su Excelencia Pedro Ariana Rodríguez, vicepresidente de la República del Paraguay. Su Excelencia Juan Carlos Galaverna del Valle, ex senador de la Nación y vicepresidente de la Asociación Nacional Republicana. Su Excelencia Basilio Núñez, presidente del Congreso de la Nación. Doctor Eduardo González Páez, asesor jurídico de la entidad binacional de Yacyretá y secretario general de la Asociación Nacional Republicana. Señor Agustín Mendoza, presidente del Centro Guaireño de Asunción. Académicos de las distintas academias, familiares de don Gumersindo Ayala Aquino, invitadas, invitados especiales, señoras, señores, reciban nuestro más cordial saludo. Acto de presentación del libro Aicocente, antología de poemas y canciones de Gumersindo Ayala Aquino, organizado por la editorial Línea de Tiempo con el apoyo de la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas y la Asociación de Músicos del Paraguay. El libro, editado bajo el sello de la editorial Línea de Tiempo, es una compilación de Óscar Bogado y reúne la más completa recopilación de poemas del vate guaireño, quien se ha destacado principalmente por su producción en la dulce lengua guaraní. Muchas de las obras incluidas en esta recopilación han permanecido inéditas, celosamente preservadas por la familia del poeta, y hoy pasan a la consideración pública más de medio siglo después de su fallecimiento como un acto de homenaje y justicia. Gumersindo Ayala Aquino nació el 13 de enero de 1910 en Villarrica, donde surgieron destacadas personalidades que han construido la identidad y la cultura nacional, entre ellas Natalicio Talavera y Manuel Ortiz Guerrero, trascendentales poetas cuyo derrotero siguió Ayala Aquino con indiscutibles méritos y encomiable legado. En Buenos Aires, en la década de los 30, llegó a integrar la orquesta folclórica del eximio artista Félix Pérez Cardoso y la célebre agrupación Ortiz Guerrero, dirigida por el maestro José Asunción Flores. También conformaría el recordado trío guaireño integrado inicialmente por Gumersindo Ayala Aquino, director del trío, Carlos Federico Reyes Itaichuri y Emilio Viggi, quienes a finales de esa década emprendieron una larga gira por Latinoamérica. Se integraron también a la agrupación, que pasó a llamarse Conjunto Guaireño, otros prestigiosos músicos como Digno García, Humberto Barúa, Delfín Fleitas y Luis Alberto del Paraná. Ayala Aquino llegó a residir en México, DF y en San Cristóbal, Venezuela, donde residió cerca de 10 años. Fue el primero en iniciar una recopilación de las obras de Mangoré a lo largo de 5 años de pesquisa, 1948-1953, trabajando una biografía que no llegó a publicarse. Produjo una importante cantidad de letras de canciones y poemas, principalmente en guaraní. Falleció en Asunción el 29 de febrero de 1972, dejando el valioso legado de su copiosa producción lírica que lo sitúa entre los más importantes poetas en lengua guaraní. Damos inicio con las palabras de bienvenida a cargo del maestro Óscar Padrada Zafuán, presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay. Bueno, yo simplemente les quiero saludar como amigos, compañeros. Ya el acto protocolar quedó a un lado. Les damos la bienvenida a esta alta casa de la cultura, la casa de los músicos, recuperada para sus verdaderos protagonistas, luego de 27 años de mal manejo. No solo recuperamos la propiedad, sino que estamos luchando por recuperar la dignidad y el sitial que se merece cada músico profesional de este país. Hoy nos convoca uno de ellos, el guaireño Gumersindo Ayala Aquino,
prolífica junto a José Asunción Flores en Buenos Aires, formando parte de la Orquesta Ortiz Guerrero, y con Luis Alberto de Paraná y Digno García en el trío guaireño. Nos sentimos muy honrados de abrir nuestras puertas para recibir hoy a tantas personalidades de la cultura y muy especialmente al recopilador de esta magnífica obra, a Icocente, el solidario compañero y amigo doctor Óscar Rogado Román. En la dirección de la editorial Línea de Tiempo, otro amigo de la casa, Juan Marcelo Cuenca, y al estudioso, gran conocedor de nuestra música paraguaya, en especial de sus autores y compositores, el apreciado amigo Mario Rubén Álvarez. Pero les aseguro que nadie vino a escucharme a mí. Así que sin perder más tiempo, vayamos a lo que realmente nos convoca. A Icocente, antología de poemas y canciones de Gumersindo Ayala Aquino. Gracias. Bienvenidos. Oporomo Maintei Peixa, Caraíca Tupurieteo, Motenondeva, Poco Tujacuera, Atriña Neneta Paraguay Peguá, Oscar Fadlala Zafuán. Fueron las palabras de bienvenida a cargo del maestro Oscar Fadlala Zafuán, presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay. Seguidamente, las palabras del compilador, abogado, investigador y narrador Oscar Rogado Rolón. Muy buenas noches, gracias por estar presentes. Tengo que destacar, siempre con el riesgo de ir olvidándome de mucha gente, que es lo que suele pasar, pero necesitamos hacerlo, la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Aliano, también le estoy viendo recién llegó Aníbal Salcedo Rodas, también director del Cabildo. Para nosotros es muy importante la presencia de las autoridades gubernamentales, porque este es un proceso largo de darle a la cultura el espacio que se merece, y la presencia de estos actores culturales y estatales es una señal importante para nosotros en el respaldo al quehacer de artistas, de poetas, de músicos en general. Destacamos y agradecemos también la presencia de don Horacio Cartes, en su carácter ahora de presidente del Partido Colorado. Como todos saben, Gumersindo Ayala Aquino fue militante de este partido, de nuestro partido, y en ese sentido es también una señal valiosa que está dando la clase política de reconocer a estos héroes civiles que dan entidad, que construyen esa tradición que generalmente es la que trasciende en el ámbito de la militancia política. Porque un partido, sin duda, un conjunto de ideas, de programas, de tradición, de luchas, de acciones por sobre todo, pero también es de emoción, y el Partido Colorado se ha nutrido bastante de este tipo de legados, de artistas y poetas, como en el caso de Gumersindo, y especialmente aportó también a nuestra asociación política uno de sus himnos, Soy Colorado, escrito en el año 38, con música de un talentosísimo músico, Santiago Cortesi, en una época muy complicada en la llanura, cuando hacerlo era realmente exponerse a penas como la cárcel, el destierro, y él sin embargo lo hizo con mucho coraje y manifestó su orgullo de ser colorado. También tengo que agradecer la presencia del senador Juan Carlos Valaverna. Él es también vicepresidente del Partido Colorado. Pero es ante todo en este escenario un gran gestor cultural, de hace más de 50 años que lo es, y ha generado una escuela en nuestra ciudad de Pagré. Yo soy concolario tuyo también,
y una de las primeras personas con quien compartí este proyecto pidiendo sus consejos siempre oportunos fue Caleb. Y como suele pasar con él, cuando se involucra no lo hace a medias. Y ya estamos acá con un trabajo que nos enorgullece presentarle, un trabajo que presumimos de él. Y en ese trabajo y en la difusión y en la presencia de mucha gente también contribuyó Caleb, y te agradezco, senador, tu presencia y tu apoyo, como siempre. Por supuesto, estamos muy contentos de ser recibidos en la Asociación de Músicos del Paraguay. En la persona del presidente Oscar Falada, doy las gracias a la asociación. Veo que hay muchos integrantes, muchos músicos. Ya no me va a dar el tiempo de nombrarlos a todos. Acá son todos maestros realmente. Si vamos a empezar a citar los méritos va a ser interminable esto. Pero es importante también ver la revitalización del local, de ver los avances, los progresos de esta institución que tiene un futuro promisorio. También agradezco la presencia de otro líder del gremio, David Portillo de APA. Don Comercindo era un asociado de APA también, gran protagonista de esa nucleación, y nos honra estar compartiendo con representantes de ambas instituciones nucleadoras de los artistas. Ya lo dijo Alejandra, don Comercindo fue un músico inicialmente, y como tal ha tenido el privilegio de grabar, de escribir, de participar en giras con muchísimos músicos brillantes como él, como Felipe Pérez Cardoso, el propio José Asunción Flores, Emilio Villi. En la persona de Diana, saludo la memoria de don Agustín Barbosa, quien fue el primero en haber grabado la canción Villarrica, uno de los himnos que nos legó también don Agustín, y muchos otros más. Gracias por venir, Diana, también. Por supuesto, en el ámbito de la defensa de nuestra lengua, de su contribución a la literatura en guaraní, don Comercindo es superlativo. Y es un poco una deuda que estamos pagando nosotros al poner a disposición del público, a poner a conocimiento de la gente su legado, que no tiene mucha desventaja, por decirlo, con respecto a otros poetas que han permanecido siempre en la consideración pública. Don Comercindo no perdió nunca el valor, sin duda, pero estaba mereciendo más espacio del que estaba teniendo. Y en ese sentido yo le agradezco a los académicos que veo que están acá, a nuestro querido poeta y profesor también Feliciano Costa, en su persona, a los de la Academia de la Lengua, a Mauro Lugo, pero seguro está también David Galeano del Ateneo. Ambas son nucleaciones que pugnan por el vigor de nuestra lengua, y bueno, estamos también nosotros ahora contribuyendo con un material de estudio, con un material que va a dar vigor, que va a dar vitalidad a la lengua guaraní, porque la principal cantera de obras de don Comercindo está hecha en guaraní. Un poeta bilingüe sin duda, pero su vuelo poético, su riqueza en imágenes, en descripciones, lo hizo en guaraní. Y eso también es todo un desafío. Para nosotros es muy importante la presencia de tanta gente en la presentación de un poemario, y encima en una lengua no siempre priorizada como es nuestro idioma guaraní. Por eso realmente les pido las disculpas, porque estoy bastante emocionado y eso aumenta mi torpeza, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que seguir con esto. Este trabajo comenzó a través de un acercamiento de Juan Marcelo Cuenca a los familiares de don Comercindo, un proyecto de rescate de todo su acervo, de preservación de ese conjunto de documentos inmensos que agradecemos a doña Esther López, su compañera, de haberlo cuidado con tanto tiempo, más de 50 años, en un estado de conservación impecable, ordenado,
que nos permitió conocer no solamente su poesía, no solamente sus canciones, sino todo su volumen de trabajo intelectual, de estudios, de investigaciones, artículos, discursos. Estamos debiendo una biografía de don Gumersindo realmente. Hay mucho que hablar de él. Apenas incluimos una reseña que sirve como guía en el poemario, pero se merece. Nuestro presupuesto más ya terminó, pero vamos, nos invitan para seguir trabajando al respecto. Gracias a los familiares realmente por acompañarnos, para nosotros un gran honor. Finalmente venimos a honrar la memoria de don Gumersindo y se ve que hay mucha gente que le tiene la estima y el cariño que le tenemos nosotros también, ¿verdad? Y por supuesto a Mario Rubén por haberme también guiado desde el principio, por haberme tenido la paciencia de discutir con él aspectos de la compilación. Me hizo un prólogo bastante de su estilo brillante, que introduce realmente a todo lo que es la poesía en guaraní, esa poesía que estamos compartiendo. Y fue un proceso muy complicado porque don Gumersindo escribía en un guaraní antiguo, por decirlo de alguna manera, con la grafía anterior a la estandarización que se fue dando con el correr de los años. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo de transcripción ya en un lenguaje contemporáneo, o sea, la grafía contemporánea, para que sea más fácil de leer, de comprender. Y en eso también la profesora Ada, que está acá de Pacaraí, nos ayudó con las correcciones y con mucha paciencia. Y por supuesto Mario Rubén también dio el... No fue sencillo. Porque teníamos que respetar el rigor original, mantener las rimas. Hay palabras ya un poco arcaicas, regionalismo, un montón de riqueza del lenguaje que buscamos preservar. Y se logró finalmente, ¿verdad? Me pareció verle a don Agustín Mendoza, ahí del centro guaireño, también que viene a representar a esa parte de don Gumersindo acá. Y en general estoy agradecido con todo. Yo sé que me estoy olvidando de mucha gente, pero voy a reparar seguramente después mis olvidos. Yo les deseo el paso, porque nuestro programa está bastante atractivo y no quiero que se pierdan de nada escuchándome. Muchas gracias a todos. Fueron las palabras del compilador, abogado, investigador y narrador Óscar Jugado Rolón. Destacamos y agradecemos igualmente la presencia de Su Excelencia Javier Viveros, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. A continuación, la presentación del libro editado bajo el sello de la editorial Línea de Tiempo, Aicocente, antología de poemas y canciones de Gumersindo Ayala Aquino, a cargo del escritor, poeta bilingüe, periodista, traductor, docente, investigador de la música paraguaya, conferencista y miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní, Mario Rubén Álvarez. Maisayo Aitepa. Yawi Aitepa ayer, Ñaneñe M y Catura Moyaikobe. Ñanengo Yaikobe te iñe Ambuepe, Tapia Itenunga. Hakatu Yaikobe, como don Gumersindo Ayala Aquino, hoy Uru, Ora Iteba, Ecuepe. Aite Yawi Abeba, Aite Cuñaime Babeba. Da igual se te Paupe sabe, Hakatu se Upe. Ney, había ahí con a cara de un Isacuera político, como en Arete, hoy Acuera en el nivel.
Namemei con Acarairoba y Ajesha Aishaak. Quiero creer que ese gesto es simbólico, que la presencia de algunos de ellos aquí esta noche puede significar también un apoyo más activo, más eficaz a la comunidad cultural de nuestro país. No hablo solamente de la música, hablo de la pintura, hablo de la escultura, hablo de la música, hablo de la danza, en fin, de todas las expresiones artístico-culturales. Ñandeko peñande cultura peñaicope. Jaupearupi ñande paraguayo. Ñandeko ñañe'epe guaraní paraguayo hagua. Da ñamono hagua viu atyra yaikobe hagua pype. La cultura es una inmersión en medio de la sociedad en la que vivimos, de nuestro modo de ser. Peñantereco, Jaupeba, Coapeco, Mercino Yanaquino, Rembiapo, Huepe, Hempa. Así es que caray fuera, Romano Vende de Gui, o Pemo Asaurebe, Pendepo, por el Tutimo, Jae, Toromba, Apo, Acoite, Coro, Alculteba, Ore, trabajadores de la cultura, bueno. Oscar se colabore allí en Hanguán, Cocujarepe, enviapore. Amoñi Ema Curipe, prólogo, Pepeña Eñe Pirume, Cogen Viapo, Hagatuco, Anga Cocujarepe, Amoñi Eñehuita. Se amaca co Serendijai Coisa, el rescate de un poeta fundamental. Está Coila poeta, está Coila poeta de India. Ha oípe Puitero Biwa, ha Sa'ioi, la poeta fundamental, poetas esenciales como Teodoro S. Congeló, como Félix Fernández, como Emiliano R. Fernández, Umi Urunde Umiana, Umi otro, ya es Peterebu, Samu, Umisa, Hakatu Aba, Umiba, Ñe Apuitere, Pejacuera, Oipurúa, Hatemiandú Apuitere Abei. El rescate de un poeta fundamental. La tarea de quien escoge poemas para una antología es bifronte, grata, pero ingrata también al mismo tiempo. La premisa de la que parte un antologista es que la publicación debe albergar lo mejor de la poética del antologado para mostrar sus distintas facetas de manera suficientemente representativa. El vocablo proviene del griego antos, flor, y logía, selección. Así pues, antología es la flor de la producción de un autor. Libro. Esa labor no es fácil. Conlleva en primer lugar una minuciosa recolección de los textos publicados en diversos soportes de difusión, libros, discos, grabaciones, diarios, revistas, a lo largo del itinerario vital del poeta estudiado, ya con un corpus que se espera sea lo más completo posible para no pecar de omisiones por falta de información. Viene lo más arduo, ver lo que se va a incluir y ver también lo que se va a excluir. Cuando la cantidad de obras colectadas es grande y además de ello, de calidad estética pareja, el antólogo se ve en figurillas. Allí es cuando el trabajo exige oficio, criterio y honestidad para elegir lo más granado de lo que se tiene entre manos. Todo esto se realiza desde la subjetividad en la que inciden diversos factores de la historia personal del seleccionador. Decía que antologar a un autor tiene dos senderos claramente definidos. El grato parte de la comunión que existe entre el que elige y el poeta. Hay un efecto previo, tácito o explícito entre ellos, un afecto previo. El primero busca con tenso deleite los rastros visibles del escritor y se galona de pequeñas felicidades al encontrar parte de su futura materia prima.
conocer, descubrir, formarse una idea, son recompensas que no tienen precio en esa cacería de huellas. El ingrato se transita cuando ya las cartas están echadas sobre la mesa y hay que abarcar las diversas etapas creativas del autor y hacer un juicio de valor y comparaciones buscando los mejores poemas. Estos en parte aparecen de manera indiscutible, clavada, sin discusión. Sin embargo, otros se ubican en la zona gris de la duda. Allí es cuando el timonel de la aventura requiere de una pericia basada en criterios claros y firmes para inclinar la balanza a uno u otro lado. A esta altura, ustedes ya se preguntarán si este prólogo es una disquisición sobre los vericuetos de una antología o una breve referencia al trabajo emprendido por Óscar Abogado Rolón con el quehacer práctico, con el quehacer poético de uno de los grandes poetas del Paraguay, el bate bilingüe guaireño Gumersindo Ayala Aquino. Me refería a la cocina de la antología para decirles que Iñacayahuaco Baeapo Asieterei es harto complicado y de gran responsabilidad la tarea que se autoimpone Óscar. Entonces, será anclar en el fruto que ha dado su labor, que hace en este momento en sus manos, ante sus ojos. Tradicionalmente, la poesía en general se divide en culta y popular, tal como ocurre también con la música. Culta es, ya en Achupé, la producida por poetas de formación académica formal o informal que manejan nociones estéticas y conocimientos volcados en sus manifestaciones literarias. La popular es, en tanto, la nacida de poetas del pueblo que bajo un nivel de instrucción que sin pilares teóricos sólidos, pero dotados de habilidades lingüísticas empíricas, logran expresarse. En paraguayo, o sea, Peñandereco, Haitepe, esa división se traduce en poesía de salón y poesía ñanantri. Esta visión dual parte de un prejuicio clasista, discriminatorio. Lo oculto es bueno, rico, digno, lo popular es malo, a lo sumo mediocre, pobre y limitado. Para colmo, en nuestro país, bajo esa mirada subyace la infravaloración del guaraní, cuando no el desprecio explícito o encubierto. Quien esto escribe y quien esto pronuncia en este momento, no adscribe a esa categorización distorsionada e injusta. La poesía solo es de buena o de mala calidad, sea cual fuese su clasificación. Estéticamente bella, cautiva hasta sin razón aparente, mueve y remueve sentimientos a través de palabras articuladas con sabiduría. Dice lo que hubiéramos querido decir, o no, y punto. Desde esta perspectiva, la poesía de Gumersindo Ayala Aquino en guaraní, un guaraní habitado de figuras literarias, metáforas originales y a ratos deslumbrante, elaborado con delicada maestría de orfebre, también en lo formal, utilizando octosílabos, decasílabos y otros recursos métricos y de acentuación, es una joya. En ese universo creativo, apasionante y apasionado del poeta, que fechó muchos de sus poemas, tanto los no musicalizados como los musicalizados, no solo en Asunción, sino también en ciudades diversas como Buenos Aires, La Habana, Bogotá, San Cristóbal, San Pablo, se sumergió el antólogo para entregarnos las voces de un escritor mencionado con frecuencia, pero de obras desconocidas casi, salvo 2 o 3 que suenan en la radio y Cada muerte de Cardenal en la televisión. Dada la gran cantidad de obras y su dispersión, al considerar que el poeta, músico y compositor de pelo largo, que vestía de riguroso traje, capa, corbata, de cinta y moño, sombrero y pañuelo negros, así lo retrató Agustín Barbosa en sus memorias, así andaba por las calles de Buenos Aires o Asunción, y así lo vi un día grato en Estados Unidos y República de Colombia, cruzando una de esas calles
Víctor Manuel Ortiz Guerrero, su gran amigo, y vivió en giras musicales por diversos lugares de Latinoamérica y el Caribe, y esto es lo que Óscar retrata de manera tan amena y de modo tan puntual aquí en los poemas recopilados. Pese a los obstáculos, su acopio fue abundante y rico. Aicocente, antología de poemas y canciones, título de uno de los poemas musicalizados más conocidos y cantados de Gumersindo Ayala Aquino, permite contar con un amplio muestrario de la poesía que escribió a lo largo de su vida. Ordenado por abecedario, tanto los poemas en guaraní como en castellano, se evidencia que Óscar Abogado Rolón logra construir una antología que rescata del silencio lo más significativo de la producción poética y poético-musical ayalaquinense, que permitirá valorar con más herramientas de juicios lo que fue el poeta realmente. Su mayor brillo poético se refleja en guaraní. El esplendor de su verbo refulge en la lengua nativa, de imaginación vivaz y copiosa, con un léxico bebido de la oralidad de su pueblo y aderezado con el aprendizaje personal, recurriendo a los médicos, a la métrica de la poesía en español, sí, pero dotándola de su impronta personal, de modo que ese molde no se vuelva un corsé. Algunos de sus poetas alcanzan un nivel de excelsitud. Su afán de plenitud, de superación de las limitaciones de la condición humana, manifestado en temas abordados como el amor, la entrega a la patria, los misterios de la vida, sus amigos y admirados, la lengua guaraní heredada, los indígenas, los campesinos desamparados y otros, pinta su alma idealista, soñadora, profundamente enraizada en su tierra, el Paraguay. El Ibaga, es decir, el cielo, es una imagen que aparece constantemente en su obra como lo inalcanzable, como lo deseado, lugar de realización de los sueños. En menor medida le acompañan las estrellas, la luna, el sol, para reforzar esa visión que desde lo terrenal aspira a llegar a alturas espirituales que abarquen lo infinito. En la visión tradicional de la poesía, la de Gumersindo en guaraní se ubica en la culta, en la que solo es de calidad o carente de ella, es de alta calidad su producción poética. Celebro este rescate de Óscar Abogado Rolón de la poesía más significativa de Gumersindo Ayala Aquino, que se suma a la memoria escrita de nuestro pueblo para que el polvo del olvido aní y ñanambusú sobre uno de los grandes poetas del Paraguay. Agulle. Mario Rubén Álvarez, como Meunia de Pecha, Aranduzal de Jehová, Aicocente, y Botuja, Pura Leicuera, Gumersindo Ayala Aquino, Previa Poco. Fue la presentación del libro Aicocente, antología de poemas y canciones de Gumersindo Ayala Aquino, a cargo del escritor, poeta bilingüe, periodista, traductor, docente, investigador de la música paraguaya, conferencista y miembro del número de la Academia de la Lengua Guaraní, Mario Rubén Álvarez. Escucharemos seguidamente las palabras de Víctor Paraguay Ayala López, hijo de Gumersindo Ayala Aquino. Bueno, buenas noches a todos. Yo la verdad no traje nada, un papel, nada para hablar, ¿verdad? Como todos están acá, le conocían a mi papá, ¿verdad? Saben todo de él. Yo solamente quiero contar algunas cositas de mi padre, ¿verdad? Lo que fue nuestra vida. Estamos los tres hermanos acá. Mi papá fue un hombre primero patriota,
país, amaba a su Paraguay, a su Villarrica. Y esa muestra, por ejemplo, nuestros nombres. Mi hermano Francisco Solá, yo me llamo Víctor Paraguay y Jorge lleva por mi mamá, que se llamaba Georgina. Y bueno, y nosotros éramos chiquitos. Yo tenía 6 años cuando mi papá murió. Prácticamente la historia que sabemos de papá viene de mamá, que nos contaba todas las cosas. Recordamos siempre los cumpleaños y la gente de ustedes, seguro más, que concurrieron a mi casa, siempre era visitada por todos. Yo recuerdo, tengo una noción de la niñez, ¿verdad? Que siempre en mi casa era un lugar de encuentro de muchos artistas, políticos, que se juntaban, ¿verdad?, a compartir siempre la música y estar pasando un buen rato, ¿verdad? Eso le gustaba a mi papá, por lo visto tenía muchos amigos, como dijo el Señor, indígenas, visitaban a mi papá. Y esas cosas recuerdo, ¿verdad? Y después todos los otros recuerdos son los que vinieron a través de mi mamá, ¿verdad? Que quiero también decir que papá recorrió, ya fue y vino de muchos países, ¿verdad? Y se conoció a mi mamá en una fiesta capiatá, un acontecimiento en la alfarería Ida. Estuvieron así como invitados, no se conocían, mi papá pasó a recitar y mi mamá también pasó a recitar. Y ahí mi papá se flechó por mi mamá y empezaron a hablar y por lo visto le contó: yo soy profesora, mi mamá era profesora, me enseñó por el Chaco. Y nos cuenta que se quedó impactado mi papá. Le dijo que enseñaba a la escuela. Y un día recibe una llamada, le dice la directora Tercita, te llama ella, estudiaba en la universidad, le dice, te llama el profesor o el director. Y dijo mi mamá, no, ¿por qué? ¿Quién ha de ser? Agradeció que mi papá era vivo también. Sí, era él. Que le impactó mi mamá y así empezaron. Y parece que mi papá dijo, no, ya basta de salir de viajar, estuvieron por el Brasil. Y todo esto lo contaba mamá. Y dice mamá que mamá no se hallaba en la casa. No entendía el idioma, no le gustaba. Y vino. Yo me voy, le dijo a mi mamá. Y él entonces no pudo estar sin mi mamá, ¿verdad? Le extrañaba mucho, inclusive le pidió a mi dulce Esther, a mi mamá en ese tiempo. Y él vino, y ahí mi mamá y él se casaron rápidamente. Nacimos los 3 porque por una escalerita, ¿verdad? Lastimosamente no tuvimos una vida muy larga con él, ¿verdad? Yo tenía 6 años, mi hermano 7, el menor 5. Y la verdad que ahí quiero darle el valor a mi mamá también, porque mi mamá se quedó sola con 3 criaturas. Era profesora, no trabajaba en ese entonces, pero mi papá le decía no, en la casa. Y ahí ella fue mamá y papá. Y ella nos mostró todo, ella nos enseñó lo que era mi papá. Nos mostraba las fotos, éramos bien disciplinados, éramos bien manejados. Veíamos las fotos los 3 hermanitos, todos igual de vestidos. La corbatita, chaleco, todo igual. Siempre en todos lugares éramos todos iguales. Mi papá nos vestía. Y así fuimos creciendo, ¿verdad? Pero
brindarle eso, siempre nos decía todo, todos los tres hermanos siempre le decían, yo tengo bien guardado, yo sé cómo voy a hacer, nos decía, y pasaba el tiempo y no nos dejaba ni tocar, no podíamos tocar sus cosas. Ella era celosa, como dijo el señor, celosa de las cosas del papá, no nos permitía tocar. Y mamá nos dejó va a ser 2 años. Entró en una etapa, una enfermedad, 3 años prácticamente, se fue, ¿verdad? Y yo quiero contarles nomás como anécdota también nosotros, esos 3 últimos años, ella estuvo conmigo en casa. Y en un principio nosotros le poníamos en la cama y hacíamos escuchar Villa Rica. Ella cantaba. Cantaba y hacía con el grupo Generación, la grabación, le hacíamos escuchar y ella se ponía a cantar. Pero su enfermedad era tan rápida que después le hacíamos escuchar y ella sonreía y lloraba. Pero nunca dejó de creerle a mi papá. Ella jamás, 52 años me murió mi papá, jamás nosotros vimos que estuviera con otra persona. Y eso que mi mamá respetaba todo, porque hay que ser sincero, mi mamá era liberal, mi papá colorado. Y mi mamá compartía en todos lugares con él. Jamás dijo, no, yo no me voy a ir porque yo soy liberal. Respetó siempre eso. Y bueno, y contando todo eso también quería decirle, mi mamá decía, siempre venía a mi casa a visitarme y decía, hoy es el día del folclore, hoy es el 22 de agosto. Siempre, ella no se olvida nunca de eso. Mamá murió el 22 de agosto. Una coincidencia, no sé cómo es, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Y después de morir mamá, como teníamos casi todo en casa guardado, cerrado, todo atado, con mi señora empezamos a mirar todas esas cosas y yo le dije a mi señora, mamá metió la mano ahí. Porque dicen que los milagros existen y Dios se vale siempre de alguien como instrumento para que esto suceda. Y se dio no sé ni cómo fue, que apareció el señor Marcelo Cuenca. Le visitamos a su casa, nos hicimos conocer y él fue a mi casa interesado en otras cosas y empezamos a hablar. Le empecé a decir, le empezamos a mostrar lo que teníamos. Estaba todo junto así, ¿verdad? Estaba bien guardado con un ordenadito así, ¿verdad? Para que se entienda. Y ahí yo fui un poco atrevido, ¿verdad? Porque ahí decidí, yo no les dije nada a mis hermanos. Porque tenía miedo de que no se pueda hacer otra vez. Y yo me tomé el atrevimiento y decidí yo solo ahí con Marcelo. Y confié en él, me dijo, vamos a hacer un trabajo. Y la verdad que no me arrepiento de eso. Yo sé que no es solamente don Marcelo, está el señor Bogado, el señor Álvarez, mucha gente atrás. Justamente le escuché que estaba hablando de que fue tan difícil que había entre los escritos palabras en guaraní, porque papá tenía un guaraní especial, ¿verdad? Que había, por ejemplo, que no entendía qué significaba esa palabra guaraní. La traducción no encontrábamos, que le costó mucho. Y nosotros solo no íbamos a poder hacer. Por eso yo quiero agradecer, ¿verdad? Mi hermano también. Le agradezco a ellos que hayan acercado después, ¿verdad? Yo les dije ya después cuando era un hecho consumado. Y les dije realmente que eso hice porque
Villarrica ya me dijeron que quieren también allí, me dijo Cuenca, no, vamos a dejar pasar un poquitito y vamos también a hacer el lanzamiento de Villarrica, dice, donde era su tierra. Y entonces, me viene lo mismo. Yo no preparé nada, pero quería contar estas cosas que mi papá también le tuvo a una mujer, una gran, que hasta el último momento nunca lo olvidó, siempre la acompañó. Era su amor. Ella estaba enamorada de mi papá 52 años antes que murió. Mi mamá hace 2 años que falleció, pero hasta el último día ella siguió enamorada de mi papá. Y yo quiero un poco también agradecer a todos los presentes. Quiero agradecer a todos los que pudieron hacer. Yo no sé, ¿verdad?, quiénes más están atrás, ¿verdad? Pues yo estoy seguro que también ustedes como autoridades estaban atrás y que van a seguir estando atrás, como dijeron acá, para apoyar todo lo nuestro, porque es algo bueno. Son cosas que uno no olvida. Entonces yo quiero dar un agradecimiento especial en el nombre de don Marcelo. Yo quiero que para todos los que trabajaron en esto, las gracias para todos. Y las bendiciones para todos también, porque yo creo que la mano de Dios está también ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Caray Víctor Paraguay Ayala López Ñe Aecatujina Gumercindo Ayala Aquino Talgani. Fueron las palabras de Víctor Paraguay Ayala López, hijo de Gumercindo Ayala Aquino. Disfrutaremos a continuación de un momento artístico acá